Tras la revelación de Miguel Vadillo, director de Contralínea, en la conferencia matutina, de que Romero Deschamps no solo seguía activo, seguía recibiendo un sueldo completo de Petróleos Mexicanos y pretendía regresar, después del mandato de López Obrador, a la dirigencia del sindicato petrolero más grande del mundo, como lo es el de Pemex. El presidente López Obrador hizo una declaración de que, bueno, le exhortó a que se retirara y este señor, este personaje oscuro y pernicioso para la vida política y laboral de México, por fin, ¿no? Se acaba su legado. Vamos a ver exactamente qué dijo López Obrador y después, bueno, vamos a comentar cuál es realmente el legado de Romero Deschamps y si efectivamente ya no tiene poder, ¿no? En poder los mexicanos. Esto es lo que dijo el presidente López Obrador en la mañanera de ayer. Aquí creo que el director de Contralínea, Miguel Vadillo, planteó algo que yo no sabía, que el anterior dirigente sindical de Pemex, Romero Deschamps, estaba de vacaciones, que argumentaba que durante el tiempo que fue dirigente no tomó vacaciones y que de acuerdo al contrato colectivo tenía ese derecho de utilizar todas sus vacaciones anteriores, acumularlas, y que esto le permitía estar de vacaciones hasta el 2024. Ese fue el planteamiento de Miguel Vadillo. A mí me extrañó, porque no tenía yo conocimiento, pero así era. En efecto, muy buen trabajo de investigación periodística. Entonces, iba a estar hasta el 24, pero además como trabajador activo. Vadillo planteó que eso sí, no podría sostenerlo, que buscaban mantenerlo en activo porque terminando nuestro gobierno iba a regresar a la dirección del sindicato. Ese era el plan político. Eso sí, yo no lo puedo afirmar. Lo que sí hice fue indagar sobre este asunto y quiero informarle al pueblo de México que a partir del día de hoy, el señor Romero Deschamps ya presenta su renuncia, es decir, deja de ser trabajador activo de Pemex. Eso lo hace por voluntad propia y también por un exhorto que le hicimos, de que aunque fuese legal, que así estuviese acordado en las condiciones laborales, considerábamos que era inmoral. Entonces, aprovecho para informar sobre este asunto. Tendría que derivar esto. Bueno, esto es lo que menciona el presidente López Obrador después de un amable exhorto. ¿Qué significa este amable exhorto? No lo sabemos. ¿Qué consecuencias tenía el no cumplir el exhorto a Romero Deschamps? Tampoco lo sabremos. Pero bueno, después de platicar amablemente con esta muletilla que tiene AMLO de Benito Juárez, de todo por la, ¿qué? Todo por la razón y derecho, se convenció por fin a Romero Deschamps de dejar finalmente su cargo en Petróleos Mexicanos. Estaba de vacaciones, no estaba muerto, andaba de parranda. Bueno, para empezar, ¿quién es y qué ha hecho Romero Deschamps durante las décadas
más de 2 décadas que ha sido el dirigente sindical de Petróleos Mexicanos. A él se le recuerda, y para esto, por favor, recomiendo ampliamente la lectura, la escucha, el consumo de todo lo que tenga que decir, particularmente sobre el tema de Petróleos Mexicanos. Ana Lilia Pérez es una fuente indispensable para entender a fondo la complejidad y el alcance de la corrupción dentro de Petróleos Mexicanos en contubernio con el gobierno federal e incluso del crimen organizado. Cuidado. Por ejemplo, todo lucha contra el huachicol, que fue al inicio del gobierno del presidente López Obrador. O sea, no estamos hablando de gente con sus cubetitas, ¿no? Ahí picándole a los ductos de Pemex y sacando, ¿no? Y llenando sus galones de petróleo. O sea, eso no es el huachicoleo que se estaba combatiendo. Por supuesto, eso también es completamente ilegal. Pero el verdadero huachicoleo estaba en las altas estructuras de Pemex. Estamos hablando de infraestructura paralela a los ductos de Pemex. Estamos hablando de ductos, de plataformas, de buques petroleros pirata que operaban normalmente, o sea, claramente bajo la vigilancia o bajo la complicidad tanto de los gobiernos anteriores como también del sindicato petrolero. O sea, ¿quién tiene la capacidad dentro del Estado mexicano de crear infraestructura petrolera? Solamente Pemex tiene esa capacidad. Digo, esto está profundamente documentado en los 3 libros que ha escrito Ana Lilia Pérez sobre el tema. O sea, recomiendo mucho, si no leerlos, que sería lo mejor. Yo no he leído los 3. Por lo menos escuchar sus pláticas, escuchar las entrevistas, escuchar todo lo que tenga que decir Ana Lilia Pérez sobre este tema. Entonces, por favor, consúmelo. Esta corrupción sistemática y saqueo de los recursos del Estado mexicano no se entiende sin la participación directa del sindicato petrolero, dirigido por Romero de Champs. Romero de Champs es de los últimos, pero sin duda de los más potentes y emblemáticos vestigios de lo que se llamó el corporativismo priista. Este concepto es probablemente la principal herramienta que le permitió al PRI sostenerse durante el tiempo. Es la principal herramienta que le permitió ser, en palabras de Vargas Llosa, la dictadura perfecta. ¿Cómo funciona? Bueno, hay una organización de obreros, hay una organización de campesinos, hay muchas en el país, pero no se están constituyendo, se están organizando. ¿Quién es el líder? ¿O quiénes son los líderes ahí? Bueno, vende para acá. Si tú me controlas ese sindicato y me das votos, y nosotros te hacemos rico, o sea, más allá de cualquier imaginación posible. Y así se sostuvieron en el tiempo. Romero de Champs, con un sueldo, ¿no? Se supone un sueldo base de 40,000 pesos, que es completamente ridículo para las ganancias, para la corrupción, para el despilfarro de dinero que se sabe que hacía Romero de Champs, por cierto, a costa de los y las trabajadoras de Pemex. O sea, todo el mundo sabe que no correspondía con la ganancia registrada, ¿no? Con la ganancia que está en los libros. Romero de Champs, se le relaciona y asciende al poder con el priismo, pero tan potente era su dirigencia que se mantuvo durante el panismo. Y tan potente sigue siendo su presencia en Petróleos Mexicanos que incluso, cuando llega el presidente López Obrador, se hablaba de que uno de los acuerdos, o el principal acuerdo con el sindicato de Pemex, era que Romero de Champs se retirara. Ni eso cumplieron. Y el presidente no sabía que había esta irregularidad. O sea, si Contralínea, si Miguel Vadillo no saca este tema a la luz pública en la conferencia matutina, Romero de Champs seguiría en Petróleos Mexicanos, nada más esperando que salga el presidente López Obrador para regresar
a ser dirigente del sindicato mexicano y continuar el saqueo sistemático e histórico de recursos de la nación a manos de él y a manos de, ¿no?, la camarilla de rapaz que ya todo el mundo conocemos. Bueno, ¿cómo desmantelar entonces el poder de Pemex? El presidente López Obrador hablaba de la negociación colectiva con el sindicato y eso va a ser fundamental, va a ser crucial y esa negociación se va a dar a finales de este año. La primera negociación, por cierto, ya formalmente, por lo menos, no formalmente, sin Carlos Romero de Champs. Mucha atención a la que se negocia en esa situación. Digo, el contrato colectivo anterior todavía fue negociado por Romero de Champs y López Obrador decía, es que nos negociaban a la baja. O sea, negociaban para quitarle derechos laborales a las personas. Nos decían, nosotros te autorizamos como sindicato que eleves la edad de retiro de los trabajadores de Pemex. O sea, un sindicato negociando para que le quiten derechos laborales. Ese es el legado de Romero de Champs. Es el legado del Bester Gordillo. Es el legado de los sindicatos de electricistas. Es el legado del sindicato ferrocarrilero. Es el legado de la CTM. Negociar a la baja, precarizar los trabajos a favor de los líderes sindicales y del gobierno. Bueno, de los líderes del gobierno, no de los principales dirigentes. Ahora, el quitar a una persona y una persona tan poderosa como lo es Carlos Romero de Champs no significa necesariamente que su poder se acaba, que el sistema que permitió el saqueo ordenado de recursos del Estado ya deja de operar porque se le quitó la cabeza. O sea, al contrario, o sea, yo diría que puede funcionar incluso más organizadamente sin un solo cacicazo. Y eso es virtualmente lo que está sucediendo. Esta es una noticia de Aristegui Noticias. Dice, Deschamps renunció. Sin embargo, Deschamps renunció, pero sus 36 generales siguen chupándose a Pemex y engañando al presidente. El sindicato ya eligió, en 2019, a Sergio Morales Quintana como secretario general del sindicato más grande de Pemex. Y esta persona ha dicho que no hay cambio verdadero si no hay transparencia en las elecciones de estos 36 personajes. Por cierto, acá están. La cita directa es, si no quitamos estas estructuras, donde está Manuel Limón, Ricardo Aldana, Antonio Osorio, Fernando Pacheco, Fernando Navarrete, todos incrustados en el sindicato desde hace más de 20 años, no vamos a avanzar. Necesitamos quitar a toda la escoria dentro del sindicato. Solamente para cerrar el comentario en este sentido, no quiero que se entienda que yo estoy en contra del sindicalismo en México o en cualquier parte del mundo. Al contrario, me gustaría que hubieran más sindicatos en México. La reforma laboral en este sentido es un paso gigante en la reconquista de derechos laborales, porque permite y promueve la transparencia en las elecciones de estos sindicatos. Y así tiene que ser. O sea, yo no sé de algún trabajador o trabajadora de Pemex que diga, ¿sabes quién representa mis derechos laborales? Romero de Champs. O sea, yo no sé de alguna maestra educadora que diga, güey, o sea, ¿sabes quién es un paladín de la justicia, una paladina de la justicia y quiero que me represente porque ella reconoce, ¿no?, y nos da beneficios laborales? El Bester Gordillo. O sea, son frases que jamás se han pronunciado, a menos que pertenezcas a la cúpula del sindicato que ha sido beneficiado directamente por estas personas. Pero tiene que haber transparencia. Y el gobierno mexicano tiene que ser aliado de trabajadores, Es la única forma, la organización laboral, de contrarrestar los embates de la concentración económica más grande de la historia, que ese es el escenario que tenemos hoy. Es la única esperanza, la organización laboral. En fin, hasta acá voy a dejar este tema.
Se va Romero Deschamps. Es una gran noticia para la adquisición y la recuperación de derechos laborales. Pero falta más. Hace falta desmantelar completamente la estructura que permitió que un personaje como este no solo se alzara el poder, sino se mantuviera drenando y viviendo del erario y de las cuotas patronales, de las cuotas sindicales durante décadas. Eso es lo que se tiene que atacar verdaderamente. Muchas gracias por ver, por compartir, por suscribirse, por comentar y nos vemos hasta la próxima.